Bueno, buenos días a todos. Perdonen por la premura, porque todavía hay personas que están saliendo, pero como saben, vamos totalmente descalabrados de horario. Eh, Así que vamos a empezar porque si no vamos a ir acumulando un retraso muy grande en toda la jornada de hoy. Pero también además porque algunas de las personas que nos acompañan pues tienen compromisos académicos o algo. En el caso del profesor Antonio Sánchez, inmediato. Así que ahora cuando terminen de irse las últimas personas, pues por favor, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Si alguien fuera tan amable de cerrar la puerta, ya esta puerta, gracias y muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Emilio Bichot, encantado de estar aquí con ustedes y me ha tocado pues moderar esta mesa que pensaba que se iniciaba a las 10, según el programa que yo tenía, y se ha iniciado a las 11, con lo cual había para 4 personas y el debate, pues 2 horas, ahora hay una, con lo cual hay un máximo de 15 minutos por persona, aún, aún asumiendo que acabaremos un poco más tarde y para dejando algo para el debate. Pero en fin, yo mismo a las 12:30 tengo citado a una alumna, el profesor Antonio Sánchez a las 11:30 tiene un examen, que no es cuestión de hacer esperar. Bueno, ¿de qué va esta mesa? Pues como saben, y porque por eso están aquí, va sobre inteligencia artificial y derecho público. Yo voy a hacerle una breve introducción sobre los temas, aunque tengo que decirles que vamos a aplicar aquí la teoría nada de inteligencia artificial, sino más bien el caos humano, y no he hablado previamente con ninguno de los ponentes sobre de qué va a hablar en esto ahora ya cuarto de hora, de qué va a telegrafiar. Pero a lo mejor con eso, pues incluso si se solapan algunas visiones, pues ven visiones complementarias, que probablemente lo sean. La atención que le ha prestado el derecho y el derecho público en particular, que es de lo que se trata aquí, a las implicaciones que en nuestra rama tiene la inteligencia artificial, pues la verdad es que es abrumadora. Si van al listado de autores, jornadas, congresos, grados, posgrados, semanas de la inteligencia artificial, máster, pues verán que pues probablemente en el derecho público es el tema donde hay más proyectos de investigación, grupos de investigación. Yo diría que desde el punto de vista temático hay 3 grandes clásicos que no sé si saldrán, espero que sí, pero que yo mismo les avanzo con esta breve introducción. 3 grandes temas que a mi juicio estructuran hasta ahora las reflexiones. Uno es qué calificación jurídica tienen los programas informáticos que utiliza la administración pública, los códigos fuentes, los algoritmos subyacentes. Son reglamentos, son actos, son instrucciones, son medios materiales para el cumplimiento de la actividad de la administración. Es un tema que tiene una relación directa con qué es la inteligencia artificial, sobre la que cuando yo estuve, bueno, acabo de terminar un trabajo, pero cuando estuve haciendo uno anterior, hace un año, pues había no menos de 70 definiciones, y seguro que se puede encontrar más rebuscando, con lo cual yo no voy a avanzar ninguna más. Lo que sí creo que es importante a los efectos jurídicos públicos, es una taxonomía, aunque fuera básica, es decir, distinguir entre lo que es la administración electrónica, la administración digital, la utilización de un certificado electrónico para relacionarnos con la administración, por ejemplo, a un segundo escalón que sería la actividad administrativa automatizada, aquella en que en un programa informático se vuelca el programa que establece la norma, se vuelca la norma, digámoslo así, como forma de tomar decisiones rápidamente y sin error en actividades regladas. Pues, por ejemplo, bueno, para la concesión de prestaciones sociales, por ejemplo, el bono social eléctrico, que seguro que tal vez conocen, acaba de dar origen a una sentencia del Tribunal Supremo, o para que no salga el borrador del impuesto de la renta cuando se autocomplete con nuestros datos y nuestras retenciones. Una modalidad de... ¿Qué ocurre con esa modalidad? Bueno, que esa modalidad de actuación administrativa es susceptible de verdadero o falso, de sí o no. O el programa cumple exactamente con lo que dice la norma y nos da un resultado que es verificable con la norma en la mano, si es correcto o no cumple. Ahí, en mi opinión, no puede hablarse de inteligencia artificial.
pero sí, a efectos del control, puede distinguirse estos casos que le he puesto, ejemplos que le he puesto, en que se puede comprobar cada uno con la norma en la mano si la decisión administrativa es correcta o incorrecta, con otros casos en que es más difícil, por ejemplo, para un concurso de traslados, para un sorteo de miembros de un tribunal, donde ahí tienes que conocer en realidad la mecánica para saber si la decisión es o no ajustada, es imparcial, es neutral, etcétera. Y fuera de eso se situaría, a mi juicio, la auténtica inteligencia artificial, como la que han estado hablando aquí, la que hace predicciones algorítmicas a partir de datos masivos. ¿Y lo emplea también la administración pública? Pues claro que lo emplea y lo seguirá y lo empleará cada vez más para determinar a qué sujetos inspeccionar con los datos que ofrece la inteligencia artificial sobre dónde hay más posibilidades de fraude, qué población tiene mayor riesgo de materia sanitaria o de exclusión social o de suicidio escolar o de bullying o de fracaso escolar. Claro que hay datos, cruces de datos que nos pueden dar predicciones o en los casos de concesión de permisos carcelarios o de violencia de género. Bien, en esos casos no hay una sola decisión, hay una facultad tan grande de apreciación que aquí sí se plantea un sistema de, en mi opinión, de inteligencia artificial y una mayor dificultad para el control de esa actuación administrativa. Bien, el segundo gran tema, que será mucho más breve, es el de los riesgos de la inteligencia artificial, que yo creo además que los riesgos de sesgos, los riesgos de discriminaciones. En el derecho público, yo diría que esto es uno de los grandes temas, como les digo, e incluso me atrevo a decir que ese tema de los riesgos ha eclipsado a las evidentes mejoras y precisamente garantías de objetividad y frente a riesgos de discriminaciones. Errores y sesgos los hay en cualquier actuación, puede haberlos en cualquier actuación humana, tendencialmente superior, porque no se lleva a cabo a través de ese sistema de objetivación que es una multitud de millares, centenares de miles o millones de casos analizados. Además, la discriminación consiste, como todos saben, no es en tratar a todos por igual, sino en tratar por igual a los que son iguales. Y claro, de eso se trata, de discriminar casos en materia de sanidad, de violencia de género, de inspecciones, de actuaciones policiales, como les he dicho. El tercer y último tema, último gran tema, es el de la transparencia en el uso de los algoritmos y en sus límites. Es un tema en que la normativa que se ha ido aprobando y seguro que sale en esta mesa ha ido encaminándose más bien a la noción de explicabilidad, entre otras cosas porque nosotros no podemos leer una persona cualquiera un código fuente de un programa de inteligencia artificial. Y eso es así en el derecho internacional, europeo y español. No obstante, recientemente ha habido una sentencia, como les decía, del Tribunal Supremo del 11 de septiembre, tiene apenas un mes, un pronunciamiento importante que en un caso concreto, el del bono social eléctrico, ha determinado que, a la vista de las circunstancias del caso, en que no se motivaba la concesión o no de ese beneficio a los ciudadanos en absoluto, tenían que reclamar para obtener la motivación. Bien, en ese caso concreto ha estimado que el acceso al código fuente por parte de una fundación llamada Cibio, especializada en transparencia y que sí cuenta con los medios para testar, para comprender y testar el programa, pues era la única solución, en ese caso, para garantizar que el programa normativo, lo que decía la norma, estaba correctamente traspuesto al programa informático. Por lo tanto, una solución que tiene algunos aspectos generales en su dicción, no puedo entrar, acabo de terminar un comentario sobre ello justamente ayer, pero creo que hay que recargar, yo le he llamado entre las afirmaciones generales y las peculiaridades del caso concreto. Bien, pues a lo mejor sobre estos temas, como les digo, porque yo no lo he pactado con ellos, a lo mejor sobre estos temas y sobre otros les hablan los invitados que tenemos aquí, amigos en la mayor parte, compañeros todos, amigos en la mayor parte de los casos, no porque los otros sean enemigos, sino porque los he tratado menos, y que voy a ahorrarle cualquier presentación más allá de su título para que entre en plazo y no se queden los alumnos esperando el examen, en el caso del profesor Antonio Sánchez Sáez, que es catedrático de Derecho, tienen a mi derecha, a su izquierda, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y, salvo imprevistos, es el futuro director del Máster de Inteligencia Artificial y Derecho Público de la Universidad de Sevilla. Saben que la Facultad de Derecho, de la cátedra de Inteligencia Artificial y Derecho Público de la Universidad de Sevilla, que saben que está siendo en esto puntera con el liderazgo de su decano, mi amigo Fernando Llanos, que está aquí presente.
A mi derecha más próximo, el profesor Agustí Cerrillo, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Oberta de Cataluña. A mi izquierda inmediata, la profesora Leonor Moral Soriano, que es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Y finalmente, a mi izquierda más lejana, mi amiga Carolina Bisner, que es profesora titular de Derecho Administrativo y de Derecho de las Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologías en la Universidad CEU Fernando III. Todos ellos están aquí, no, evidentemente no por ser mis amigos, ni siquiera del decano, que también, pero están porque son expertos y están dedicándose en la actualidad y en los últimos años con especial atención a este tema. Así que, sin más, les cedo la palabra. Les he pedido, hemos recordado el tiempo a la vista de a la hora que hemos empezado, tienen aproximadamente un cuarto de hora cada uno para que después, incluso aunque acabemos un poco más tarde de lo previsto, pues si quieren hacer cualquier intervención y pregunta. Así que cuando quiera, Antonio. Muchas gracias, Emilio. Me disculpo en primer lugar porque tengo un examen a las 11:30. La fecha y la hora se puso después de tener yo la fecha y la hora de la intervención, y como se ha atrasado la primera mesa, bueno, yo le diría a los abogados que tendrían que recortar un poco el tiempo usando más la inteligencia artificial. Parece que la usan solo los despachos y no tanto después en sus ponencias. Y quería empezar agradeciéndole a nuestro querido decano, a Fernando Llano, pues por organizar, sé que hay un trabajo ímprobo detrás esta semana de la inteligencia artificial, la tercera edición. Me sabe mal que haya menos gente, saben ustedes que es prácticamente imposible atraer a mucha gente si no vienen alumnos a cualquier cosa. Ayer estuvo aquí nada menos que el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional, y habíamos 15 o 20 personas. Esto es una reflexión que tendríamos que hacernos todos, más incluso que la de la inteligencia artificial. Pero bueno, voy al grano. Yo he titulado esta ponencia como El guardián del algoritmo, el derecho administrativo, y le pedí ayer a Gemini, como dicen los pedantes, Gemini, que me hiciera un dibujo para representar esta imagen. Y le pedí que no fuera un látigo al uso, que fuera una cadena, por así decirlo, virtual. Y es la cadena del derecho, la que tiene atado y debe atar al algoritmo, que no se escape de la cárcel jurídica, evidentemente es la ley, el derecho, ¿no? Tenía pensado hacer una intervención de unos 20 minutos con 3 patas, pero voy a recortarlo a 2 por razones evidentes. El derecho administrativo es el derecho, la rama del derecho que va a sufrir y está sufriendo un mayor impacto por el despliegue de sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues por el derecho privado, por razones evidentes, atañe al interés particular, ¿no? Y puede haber problemas entre el abogado, el cliente y tal. Pero en el derecho público, el mal uso de la inteligencia artificial afecta al interés general y, por tanto, el daño potencial es mucho mayor. Así que, si piensan ustedes en los sistemas prohibidos o los sistemas de alto riesgo del reglamento, casi todo, el 90 y tantos %, yo diría que salvo 2 o 3, son de derecho público. Manipulación, vulnerabilidades, datos biométricos, infraestructuras críticas, servicios públicos, todo atañe al derecho público general o especial. Así que tenemos también una mayor responsabilidad de ahormar al monstruo, por así decirlo, ¿no? También en el derecho público y el administrativo en particular, el sesgo de automatización es más trágico, es dramático. ¿Por qué? Porque cuando un abogado se equivoca o usa mal la IA y cita una jurisprudencia que no es correcta, pues tiene un problema con el cliente. Pero cuando un funcionario, al seleccionar personal o al adjudicar un contrato o al decir quién o no accede a un servicio público esencial, o cuando se controla la red eléctrica española a través de una IA, falla, porque no la supervisa, aquí los afectados somos todos. Por tanto, el procedimiento sufre la motivación, sufre el interés general, sufre la finalidad del acto administrativo, así que realmente tenemos un problema muy gordo si no sabemos controlar la IA en el derecho administrativo. El papel europeo, yo diría que necesariamente pasa por la regulación. No vamos a tener campeones de derecho de inteligencia artificial. Mistral un poco en Francia, Telefónica ni siquiera se ha metido en el negocio, se dedica a hacer chatbots, pero realmente el papel europeo tenemos que ser conscientes que se limita a hacer una buena regulación y que esa regulación, por el efecto Bruselas, acabe siendo exportada a América Latina, ya lo está haciendo, a Asia, incluso a Estados Unidos, que ellos mismos a la hora de diseñar el producto tienen en cuenta ya el diseño conforme al despliegue que tienen que hacer en Europa. Voy a empezar, una de las 2 cosas que le quería comentar era
las garantías para el uso de los sistemas de inteligencia artificial es la identificación biométrica en tiempo real. Esto es un problema gravísimo que vamos a tener todos de aquí a poco tiempo, porque el Reglamento Europeo permite, con alguna excepción bastante limitada y garantizada, permite el uso de identificación biométrica en tiempo real, cuando hay casos de delitos contra la libertad sexual, secuestros, terrorismo, etcétera. Por tanto, vamos a empezar a ver despliegue de cámaras en lugares de concurrencia pública, no sé, el AVE, la estación del metro, el aeropuerto de Sevilla, de Madrid, tal, que podrán ser conectadas por la policía cuando quieran, ahora veremos, para capturar a una persona que acaba de cometer un delito. Por tanto, las personas que están allí, algunas en actitud cariñosa, dándose un beso con una novia o tomándose un café con una persona que a lo mejor no es la correcta, etcétera, van a tener también una afectación de sus intereses particulares. Estos sistemas de videovigilancia en tiempo real tienen un potencial lesivo extraordinario. Que se lo digan a los chinos, que lo sufren todos los días en las calles, de forma que si realmente hacen alguna opinión crítica contra el Partido Comunista en las redes sociales, reciben 5 puntos menos en su puntuación social. Social scoring está prohibido en el Reglamento Europeo, pero en China se hace. Por tanto, si se usa malamente, y yo creo que es un sueño húmedo de muchos políticos europeos todavía, pues podría ser realmente un Estado policial que ni siquiera Carl Schmitt hubiera soñado. Es una práctica prohibida de entrada. Ahora veremos que la excepción es muy amplia. Y se permite como sistema de alto riesgo para la vigilancia del delito. Esa permisión de la identificación biométrica en tiempo real, evidentemente, necesita un examen de proporcionalidad. Por tanto, tiene que ser, en primer lugar, necesaria, es decir, que no haya otro método para captar o cazar a un delincuente, proporcionada, es decir, no genérica. No puedo conectar las cámaras de toda la ciudad de Sevilla, sino si creo que iba corriendo en dirección al metro, pues pondré las cámaras de las estaciones de metro, de Los Remedios, de Blas Infante, etcétera. Nunca puede ser universal ni en el tiempo ni en el espacio. Eso es fundamental. Y la idoneidad, evidentemente, que tiene que ver también con el uso de la proporcionalidad y el ámbito personal de afectación de derechos. Un caso práctico real, perdone que vaya muy rápido, pero no tengo otra solución. La Agencia Española de Protección de Datos permite la autenticación biométrica. Cuando ustedes van al gimnasio y ponen el dedo, o a lo mejor aparece su cara en el momento de meter la tarjeta, eso está permitido, es autenticación, pero en los lugares de trabajo la agencia ha dicho que debería ser necesaria. Y realmente no es necesaria, prácticamente, poner la huella digital o la cara para entrar, yo qué sé, en la Torre Pelli. Bastaría una tarjeta de plástico que metiésemos allí y que me permitiese entrar sin que aparezca en la pantalla ni mi nombre, ni mi cara, ni ningún dato biométrico. Por tanto, el principio de minimización, que lo recoge el Reglamento de Protección de Datos, se aplicaría también a la identificación biométrica, limitando todo lo posible el uso de esas cámaras en tiempo real. Garantías previas al despliegue. En primer lugar, el propio desplegador del sistema tiene que hacer una evaluación de impacto de derechos fundamentales. Esto no se hace antes de cada uso de la cámara, sino cuando se pone en funcionamiento y antes de que se ponga en funcionamiento el sistema de inteligencia artificial de identificación biométrica. No lo hace la ESIA, no lo hace ningún organismo público, lo hace el propio desplegador del sistema. Es una autoevaluación que hace la propia empresa y la policía si compra el sistema a la hora de utilizarlo. Requiere autorización expresa y previa. Este es el requisito inevitable de derecho administrativo, es decir, no podemos afectar derechos fundamentales e intereses generales, igual que, por ejemplo, la policía necesita autorización judicial para entrar en un domicilio privado, el esquema aquí es el mismo. El anteproyecto de ley de gobernanza y buen uso de la IA, todavía es anteproyecto, no sabremos si acabará siendo proyecto o aprobándose siquiera en esta legislatura, dice que será la Agencia Española de Protección de Datos, ayer bromeaba con Lorenzo Cotino de la bomba que le va a caer encima, la que le pedirá a los juzgados de lo contencioso autorización para pinchar cámaras en una zona de la ciudad. Evidentemente, el juez de lo contencioso casi siempre va a dar la autorización porque ningún juez va a querer soportar sobre su conciencia el no haberlo permitido y que se escape un violador o un pederasta de la ciudad.
Veis que el requisito existe, pero sobre todo formal, para que no haya abusos. En el tema de vigilancia biométrica hay muchos sesgos. Esto es pura ciencia informática. Se sabe, no se sabe por qué, pero es una realidad, que los colores oscuros son menos identificables que los claros. Entonces, depende de la raza, el color, cómo vaya vestida una persona, etcétera, puede identificar erróneamente a una persona u otra. Por tanto, el sesgo es inevitable porque tenemos colores diferentes de piel, vestimos diferente y personas que tienen alguna religión concreta usan elementos de ropaje que puede suponer errores biométricos importantes. Entonces, el entrenamiento de la máquina es fundamental para que no salgan falsos positivos. Imaginaos lo que supondría por una persona que vienen 4 personas y la arrestan y solamente porque ha habido una errónea identificación por parte de la cámara. También dice el reglamento que tiene que haber una evaluación de conformidad por parte de los organismos notificados. Aquí pues, puede ser ENAC, por ejemplo, la que emita la conformidad de esos sistemas de inteligencia artificial. En cuanto a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en La Coruña, como sabéis, tiene facultades muy importantes de derecho administrativo. Puede investigar haciendo auditorías in situ o solicitar documentación técnica de esas cámaras, de ese sistema. Puede corregir, puede prohibir incluso el sistema, puede sancionar, incluso pedir la retirada del sistema de su empleo porque haya supuesto falsos positivos. Y aquí está el problema, lo he puesto en rojo con toda la intención. El reglamento europeo permite a la policía o a cualquier cuerpo de seguridad, estatal o autonómica, pinchar de oficio las cámaras sin autorización judicial, para el caso de urgencia imperiosa. Se ha escapado un preso de la cárcel, parece que va a camino del aeropuerto, tal. Ahí se puede hacer, imaginen ustedes que eso puede dar lugar a muchos abusos, durante 24 horas. O sea, fijaos la ventana de oportunidad que se le deja a la policía, esto es una tentación constante, de decir, bueno, era necesario, después lo motivaré, no se va a meter la agencia en la motivación porque no sé quién va a querer comprometer a no capturar a un delincuente. Y otro riesgo que a mí se me ocurre, que no está previsto en el reglamento, es que cuando se pinchan las cámaras en diferido, tampoco hace falta autorización judicial. ¿Qué se entiende por diferido? El reglamento no lo dice. Imaginaos un policía listo que diga, bueno, pues en diferido 1 minuto. O sea, son ahora mismo las I26, pues hay 27, pincho la cámara de forma que hay 1 minuto de diferido y no hace falta autorización judicial. ¿Veis que está bastante abierto para la, no solamente discrecionalidad, sino para la arbitrariedad? En cuanto a trazabilidad, no me voy a meter en requisitos, pero es importante que la Agencia Española emita informes anuales y se coordine con las demás entidades de supervisión del mercado europeo en materia de IA, para que los criterios sean homólogos y la agencia italiana no sea más permisiva que la española o la portuguesa o la holandesa. En 4 minutos voy a intentar que vean ustedes alguna pincelada sobre el uso de la IA en el contencioso administrativo. Bueno, son todas investigaciones que he publicado en los últimos años. En el contencioso, el uso de la IA es bastante problemático. Es mucho más fácil hacerlo en el civil o en el penal, porque atañe a cuestiones privadas. En el penal, evidentemente, hay intereses generales también, pero las prohibiciones son muy claras. No puede haber ningún tipo de profiling de supuestos delincuentes o hipotéticos delincuentes, ni tampoco de reincidencia hipotética de una persona que le permita al juez pues denegar, por ejemplo, un 3er grado por una reincidencia. Pero en lo contencioso, por razones inherentes a la materia del derecho administrativo, es decir, potestades discrecionales, conceptos jurídicos indeterminados, el interés general, la inteligencia artificial ahí tiene un peligro evidente a la hora de usarse, sobre todo por un juez o un fiscal. La reserva de humanidad, como se llama en inglés el man on the loop, aquí es absolutamente necesario. Es decir, ya tenemos casos de jueces que han emitido sentencias por IA y que daría lugar a recurso de revisión y alguna sanción del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, la reserva de humanidad en este caso es absolutamente necesaria, primero porque la persona tiene derecho a no recibir una decisión contraria emanada solamente por IA. Es un derecho que establece el reglamento. Y, en segundo lugar, el juez, en este caso, pues,
tiene una obligación de motivación que la IA puede que no se la dé adecuadamente. Hemos comentado entre nosotros muchas veces que la IA te puede dar una línea jurisprudencial concreta, pero si muchos jueces usan la misma IA, se va a petrificar esa misma línea jurisprudencial de forma artificiosa, porque los jueces, cuando hay 4 o 5 líneas jurisprudenciales, pueden usar una de las 4 que estén vivas en ese momento en un tema concreto administrativo. Pero si la IA, cuando le meto la petición, me dice, no, esta es la línea prioritaria, fijaos que se va a producir una unificación de jurisprudencia al margen del recurso de casación. Fijaos las implicaciones que tiene el uso de la IA cuando el juez delega por completo la elaboración de la sentencia y se limita a firmar con el certificado digital. La supervisión es algo más que firmar con el certificado digital. Es hacerse cargo de las consecuencias administrativas, penales y jurídicas que esa sentencia supone. En cuanto a las cajas negras, bueno, ya ha citado mi compañero Emilio, también la famosa sentencia del caso Bosco de este mes pasado. Solamente hacer un matiz. Claro, no es lo mismo que una caja negra se haga pública para toda la ciudadanía cuando hay una propiedad intelectual que es pública, ahí la propiedad intelectual cede ante el interés general de conocer la motivación, que cuando la propiedad intelectual es privada. Ahí habría que ver que la jurisprudencia no lo tiene tan claro y no creo que levante el velo ante una propiedad intelectual privada de una IA. En todo caso, a lo mejor se le permitiría ver al interesado en el procedimiento, en el proceso, pero no a la erga omnes, no a la colectividad. O sea que tiene un alcance limitado todavía la sentencia. Tiene que haber auditorías periódicas de estos algoritmos usados en el contencioso. La ESIA puede hacerla y también el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica, que lo tenemos en Sevilla, en la Cartuja. Allí estuvo aquí Vincenzo Cardarelli, por cierto. Igualmente, el juez tiene la tentación de validar lo que le propone la jurisprudencia. Pero, claro, ¿quién se atreve a rechazar lo que le ofrece la jurisprudencia de Lefebvre o de Harvey? Como se entere después el implicado de que en segunda instancia le han dado la razón en contra del juez de primera instancia, porque el juez de primera instancia usó la IA, si se aparta del criterio de la IA, la responsabilidad va a ser casi personal y va a quedar un poco marcado ante todos por una negligencia jurídica. Me voy a meter en el tema de la pericial. ¿Es posible usar la pericial en el contencioso? Sí, es uno de los temas que yo tengo bastante estudiados que podría usarse. Por ejemplo, si en materia de urbanismo no sabemos cuándo se ha empezado a construir una casa ilegal y un satélite de Google con IA me hace un recorrido de cuándo se ha empezado a construir una casa ilegal y cuándo se terminó, ahí sí puedo usar la pericial conforme a la IA. Es una cuestión técnica, ahí se presta, es un campo abonado para la pericia, ¿no? Pero, evidentemente, tiene que haber también un control de la afectación a los derechos fundamentales. Yo aquí propondría usar los criterios del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. En una sentencia del año 93 del juez Rehnquist, muy conocido, que lo nombró Ronald Reagan, elaboró una jurisprudencia que son las reglas federales de prueba que se pueden aplicar perfectamente al uso de la IA en la práctica de la prueba. Primero, esa IA tiene que usar el método científico. No cabe aleatorio ni métodos booleanos, puramente científico. Es decir, habiendo sido entrenada con artículos de doctrina médica, balística, urbanística, etcétera, dependiendo de la pericia. Segundo, tiene que haber revisión por pares. Es decir, en esa pericia, que se haga por parte de una IA, tiene que haber un par de expertos en la materia, humanos, que convaliden lo que la IA ha establecido como pericia concreta. En tercer lugar, tiene que haber un porcentaje de error preestablecido por parte del juez. 2 por 3% de desvío en caso de error. Imaginemos en caso de error en materia de infracciones administrativas, ¿no? Concreta, turística o lo que fuera. En cuarto lugar, tiene que haber también unos estándares a los que se someta la IA, los mismos estándares a los que está sometida la doctrina científica en la materia. Y por último lugar, esa inferencia o ese resultado de la IA tiene que estar dentro del consenso científico. No cabe una teoría estrambótica después del algoritmo usado por la IA. Por tanto, veis que incluso los criterios de jurisprudencia pensados para humanos se les pueden imponer a la máquina
si son entrenados con datos previamente pues, regulados y estandarizados, ¿no? Acabo ya. Para la redacción de la sentencia, evidentemente el juez puede usar la IA. De hecho, el problema a mi juicio es que la usan sin decirlo. O sea, esto es lo que llaman los alemanes en la cara oculta de la luna. Lo usan los fiscales, los abogados defensores, el juez, pero nadie la usa. Pero la usan. Con lo cual yo prefiero que se regule, y tendrá que haber instrucciones también del Consejo General del Poder Judicial, que no quede al albur del uso privado, incluso a veces parece una cuestión casi ilícita por parte de los operadores de un proceso. Y yo también abogaría, no solamente por la firma del juez, sino por un sello en el que se responsabiliza, esto habría que crearlo, un sello biométrico también, un sello como funcionario de la Administración Pública, en el que se responsabiliza de que ha leído y comprendido todos los elementos que la IA le ha proporcionado para elaborar la sentencia. Esto haría que muchos jueces y abogados tuvieran una segunda carga mental. No basta con la firma, firmamos todo, todos firmamos todo lo que nos llega, sino una responsabilidad personal que ese sello le otorga al hacerse cargo de la propuesta por parte de la IA. Así que, bueno, el sesgo de automatización o la tiranía del algoritmo, en este caso, debería ser completamente desterrado para evitar las tentaciones. Tenía pensado hablar también de la IA y de las garantías en materia robótica, pero bueno, dejaré la ponencia para que la disfruten ustedes, o la colgaremos en cualquier sitio, y les pido disculpas de nuevo por la premura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sánchez Sáez, que tiene esta urgencia ya horaria. Y sin más, doy la palabra a profesor Agustín Cerrillo, cuando quieras. Pues, buenos días, muchas gracias, Emilio. En primer lugar, mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla por haberme invitado a compartir con todos y todas vosotras esta mañana algunas reflexiones sobre las garantías administrativas para el uso adecuado de la inteligencia artificial. Bien, yo, pues como efectivamente Emilio no me dio una indicación específica sobre de qué tenía que hablar o dejar de hablar, a la vista del título y también teniendo en cuenta que recientemente he colaborado en un libro publicado y editado por el profesor Sánchez Sáez sobre el reglamento de inteligencia artificial, pues me ha parecido que puede ser oportuno pues compartir esta mañana algunas de las reflexiones allí contenidas, que básicamente se podrían englobar bajo el título de ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Con otras palabras, la inteligencia artificial puede ser utilizada en las administraciones públicas para la toma de decisiones. A lo largo de la mañana hemos ido comentando diferentes ejemplos, ¿no?, de usos posibles de la inteligencia artificial en la abogacía, por parte de los servicios públicos, de las administraciones públicas, pero generalmente de los diferentes ejemplos que se han ido comentando, ya la consideración de que la inteligencia artificial es una herramienta que puede servir como apoyo para la toma de decisiones, pero que en última instancia la decisión la toma una persona, un empleado, una empleada pública, ¿no? Mi pregunta, y lo intentaré dar algunos elementos para construir la posible respuesta, es si esta inteligencia artificial se podría también utilizar para automatizar la toma de decisiones por las administraciones públicas, ¿no? Por lo tanto, a partir de este borrador, a partir de esta propuesta que nos genera la inteligencia artificial, pues que de manera automatizada, ¿no?, pues se incluyese un sello, ¿no?, electrónico y que la administración pública pues asumiese aquella decisión como propia a través, pues bien sea de la forma de un acto administrativo, de un plan, de una norma jurídica, etc. Bien, no es baladí esta cuestión. De hecho, en los últimos años, y un poco ya se ha ido reflejando en las consideraciones que han hecho tanto el profesor Guichard como el profesor Sánchez, se ha venido produciendo un debate académico en relación a esta cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde se puede utilizar la inteligencia artificial en las administraciones públicas? Y algunos autores vienen considerando que la inteligencia artificial puede ser utilizada para automatizar la toma de decisiones regladas, es decir, aquellas decisiones en las que pues la norma ya ha definido el alcance, ¿no?, de la potestad administrativa, pero en cambio que no es posible utilizar la inteligencia artificial para la automatización de las potestades discrecionales, aquellas en las que el ordenamiento jurídico, la ley,
atribuye a la administración pública un margen de valoración a la hora de decidir el contenido de la decisión administrativa. Y básicamente esta imposibilidad para estos autores de utilizar la inteligencia artificial en la toma de decisiones discrecionales radicaría en diversos argumentos, algunos de ellos jurídicos, otros metajurídicos, como podría ser pues, el impacto que esta posibilidad podría tener en el principio de buena administración, o el hecho de que la inteligencia artificial carezca de empatía y, por lo tanto, que no sea adecuada para tomar decisiones administrativas. En cambio, en el polo opuesto hay otros autores que consideran que precisamente es en el ámbito de las decisiones discrecionales donde la inteligencia artificial tiene una mayor posibilidad de aportar, ¿no?, al interés general en términos de eficacia, eficiencia, incluso también pues, desde el punto de vista de la transparencia o de la integridad pública. Bien, a mi entender, en el estadio actual de desarrollo de la inteligencia artificial no cabe una respuesta general a esta cuestión, porque hay diferentes elementos que están en juego y que no se han desarrollado lo suficientemente como para poder decir o para poder responder sin ningún tipo de duda si la administración pública puede utilizar la inteligencia artificial para automatizar la toma de cualquier decisión pública. Por un lado, creo que a día de hoy aún hay problemas en términos de fiabilidad. La inteligencia artificial no es fiable, los algoritmos cometen errores, por todos son conocidas las alucinaciones, ¿no?, de los sistemas de inteligencia artificial generativa, y por lo tanto, si automatizamos la toma de decisiones, por otro lado, decisiones que pueden afectar a grandes colectivos de personas, pues las consecuencias pueden ser muy graves o pueden ser unas consecuencias difícilmente identificables. Además, también se ha ido comentando anteriormente pues, que los algoritmos, además de cometer errores, pueden contener sesgos y estos sesgos generar discriminaciones a las personas destinatarias de las decisiones. Y además no podemos desconocer que la inteligencia artificial, bueno, y en particular muchos sistemas de inteligencia artificial de aprendizaje automático, pues tienen otros problemas, como que son opacos, es decir, no sabemos exactamente cómo funcionan, cómo toman las decisiones, qué criterios tienen en cuenta, y por lo tanto los resultados, como bien se apuntaba en la introducción por parte del profesor Guichot, pueden no ser explicables, lo cual, cuando estamos en sede administrativa, pues tiene unas consecuencias significativas por el impacto que ello puede tener en el principio de transparencia que debe regir el funcionamiento de las administraciones públicas. Pero además, no podemos desconocer un segundo elemento, más allá de la fiabilidad, y es el de la capacidad de la inteligencia artificial. Hoy en día, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de hacer bien, incluso muy bien y mejor que las personas, algunas tareas, ¿no? Y todos tenemos en la mente algunos ejemplos, ¿no?, de cómo la inteligencia artificial pues puede hacer bien cosas, ¿no? Me hacía gracia esta mañana, ¿no?, cuando uno de los abogados que participa en la mesa redonda comentaba que gracias a, ¿no?, la inteligencia artificial pues había podido resumir un documento de 1000 y pico páginas, ¿no?, en una tabla fácilmente comprensible, ¿no? Bueno, pues esto realmente son capacidades que ya tiene la inteligencia artificial que permiten complementar, incluso pues, superar o hacer más rápido tareas humanas. Pero en cambio, los sistemas de inteligencia artificial a día de hoy son incapaces de hacer correctamente o como mínimo mejor que las personas otros procesos, como podría ser la ponderación, ¿no? Y procesos que, por otro lado, cuando estamos en el ámbito de las administraciones públicas, pues son procesos muy habituales a la hora de tomar decisiones públicas. Son procesos racionales que las personas los podemos hacer correctamente, pero que a día de hoy los sistemas de inteligencia artificial no lo saben hacer bien. Y ellos por diferentes motivos, entre otros, porque con frecuencia los sistemas de inteligencia artificial no disponen de suficientes datos para poder entrenarse adecuadamente para llevar a cabo estos procesos. Y este es otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de decidir si la inteligencia artificial puede o no puede utilizarse para tomar determinados tipos de decisiones. Y por último, no podemos
desconocer que, más allá de la fiabilidad o de la capacidad de la inteligencia artificial, también debemos plantearnos, o deben plantearse las administraciones públicas, una cuestión relacionada con la legitimidad del uso de la inteligencia artificial. No cualquier uso, no cualquier posibilidad que nos brinda la inteligencia artificial debe ser aceptado. Debe ser aceptado no solo por una administración pública, sino como sociedad, ¿no? Y en esta dirección pues ya se ha advertido, por ejemplo, por el profesor Sánchez, como el reglamento de inteligencia artificial prohíbe determinadas prácticas, determinados usos de la inteligencia artificial en la medida en que se considera que el impacto que puede tener el uso de la inteligencia artificial para llevar a cabo esas prácticas puede ser desproporcionado en términos de protección de los derechos fundamentales o del principio democrático. Por tanto, para ir avanzando, cualquier decisión sobre los usos de la inteligencia artificial, la toma de decisiones públicas, ha de valorar adecuadamente estos tres aspectos: la fiabilidad, la capacidad y la legitimidad. ¿Qué nos dice a día de hoy nuestro ordenamiento jurídico? Pues nuestro ordenamiento jurídico nos da algunas pistas de cómo ir resolviendo esta cuestión sobre la base de estos tres elementos que ahora comentaba. Partiendo de una definición muy amplia de lo que es la actuación administrativa automatizada que hace la Ley 40/2015, que entiende que es cualquier acto o actuación desarrollada por medios electrónicos en los que no haya habido una intervención directa de un empleado público, por lo tanto, cualquier proceso de automatización puede ser incluido en esta definición de la actuación administrativa automatizada. Pues leyendo nuestro ordenamiento jurídico vamos encontrando algunos elementos que van perfilando esta cuestión. Por ejemplo, el Estatuto Básico del Empleado Público atribuye a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, el ejercicio de potestades públicas. Bien, este es un elemento que está allí y que, por lo tanto, también debemos tener en cuenta a la hora de decidir si la inteligencia artificial puede ser utilizada para la automatización de la toma de decisiones públicas. Por otro lado, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, en cuyo artículo 22 se reconoce el derecho de las personas a no ser objeto de una decisión automatizada basada únicamente en el análisis de datos personales, cuando esta decisión produzca efectos jurídicos o le afecte de manera significativa a aquella persona, ¿no? Tenemos otros documentos que también nos van dando elementos en esta reflexión, ¿no? Por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales, ¿no? Que, si bien no es una norma jurídica, es un documento aprobado por el Gobierno en el año 2021 que define un conjunto de garantías para las personas ante la transformación digital. ¿Qué nos dice la Carta de Derechos Digitales? Pues nos dice que las personas tenemos derecho a que la adopción de decisiones discrecionales quede en manos de personas, salvo que normativamente se establezcan unas garantías adecuadas para poder utilizar la inteligencia artificial, los medios electrónicos, en la automatización de la toma de decisiones discrecionales. En los últimos tiempos, diversas normas autonómicas han ido también terciando en este debate y estableciendo algunos límites a la posible automatización de la toma de decisiones, en particular de la toma de decisiones discrecionales por la Administración. Por ejemplo, la Ley Balear de Medidas Urgentes para la Simplificación prevé que en ningún caso podrá llevarse a través de actuaciones administrativas automatizadas aquellas actividades que supongan juicios de valor. Por tanto, de otra manera, están prohibiendo la automatización de la toma de decisiones discrecionales. En cambio, la recientemente aprobada Ley Gallega de Inteligencia Artificial, la Ley 2/2025, en su artículo 50, parece que efectivamente limita el uso de la inteligencia artificial a la adopción de potestades regladas, ¿no? al ejercicio de potestades regladas, pero acto seguido el mismo precepto dice: excepcionalmente también se podrá utilizar la inteligencia artificial en las potestades discrecionales en el caso de que el margen de discrecionalidad, dice la ley, se hubiera agotado previamente en el diseño del sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, al margen de las dificultades para interpretar, ¿no?, el alcance de este precepto, ¿no?, parece que hay una habilitación legal, ¿no?, por esta parte de esta norma gallega, al uso de la inteligencia artificial para la automatización de la toma de decisiones discrecionales. Bien, este es el panorama, de manera resumida, que tenemos hoy delante. Y en cualquier caso, precisamente ante las
dificultades que se desprenden del uso de la inteligencia artificial, ¿no?, en términos de fiabilidad, capacidad y legitimidad. Y también ante la indefinición de nuestro ordenamiento jurídico, que no nos da unos criterios claros para que la administración pública sepa si puede o no puede utilizar la inteligencia artificial en la toma de decisiones discrecionales, creo que a la vista del principio de precaución se impone la necesidad de reivindicar la intervención humana ante el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones discrecionales. Lo cual no quiere decir que sea la persona que deba tomar la decisión discrecional, sino que en un momento u otro en el proceso de toma de decisión debe garantizarse la intervención, la supervisión humana. Esta supervisión humana puede ser en la fase de diseño, es decir, en el momento de definir el sistema de inteligencia artificial o de decidir que se va a utilizar inteligencia artificial para la toma de decisiones discrecionales. Pero la supervisión humana también puede ser en la misma decisión, es decir, a partir de una propuesta generada por un sistema de inteligencia artificial, la persona, el empleado público, el funcionario público, puede ser quien deba tomar la decisión. O bien, la supervisión humana puede reservarse para la fase de control, es decir, que en determinadas circunstancias, cuando se cumplan determinados requisitos que hemos ido comentando a lo largo de estos minutos, pues la decisión pueda automatizarse, pero se garantice que si la persona interesada no está de acuerdo con aquella decisión, pueda interponer una reclamación o un recurso ante un órgano en el que se garantice que haya una intervención humana que supervise la decisión que ha tomado el algoritmo. Bien, no tengo tiempo de entrar, ¿no?, en detalle a perfilar, ¿no?, el alcance de lo que sería esta supervisión humana. En cualquier caso, sí que es importante que sea una supervisión que sea competente, es decir, que la persona que lleve a cabo esta supervisión pueda conocer efectivamente la decisión, su fundamentación, y también tenga capacidad real para incidir en el resultado, ¿no?, y por tanto pues que se adopten las medidas para evitar los sesgos de automatización, de confirmación, etcétera. Por otro lado, también probablemente es necesario reconocer el papel que, más allá de cada administración pública, deba arbitrarse de manera institucional, por ejemplo, a través de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ¿no? Bien, por lo tanto, en conclusión, creo que a día de hoy no se puede resolver de manera general y completa sobre la posible utilización de la inteligencia artificial en la toma de decisiones discrecionales y, por lo tanto, en la automatización de las decisiones públicas. Se debe ir caso a caso, analizando, ¿no?, todos los riesgos que puede entrañar, también siendo cautos y, por lo tanto, exigiendo que haya supervisión humana de este proceso, supervisión que debe establecerse en un punto u otro del proceso de toma de decisión, pero que en cualquier caso acabe siendo una garantía para las personas que se enfrentan a la automatización de la administración pública. Y bien, de manera sintética y rápida, hasta aquí lo que os quería comentar. Gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Agustí, por una ponencia tan medida en el tiempo y en el contenido. Y sin más, doy paso a Leonor cuando quiera. Pues es verdad que tenemos poco tiempo, pero precisamente por eso quería dedicar un minuto para agradecer esta invitación a participar en la mesa. Para mí es un placer enorme, Fernando, que cuentes conmigo, y os doy la enhorabuena por la organización ya de la tercera semana de la inteligencia artificial, y esperamos una cuarta, una quinta y demás. Tengo el honor de compartir la mesa con colegas de los que he aprendido un montón. Me siento un poco cohibida, y sobre todo con colegas con los que ahora nos une una magnífica aventura, que es este máster de Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada y la UNIA. Yo creo que es un máster que nos va a llevar por unos caminos maravillosos, espero, aunque están siendo el inicio bastante tortuosos y difíciles, tengo que decir. Bueno, yo quería precisamente hablarles de
una cuestión que está relacionada con la docencia que me va a corresponder en el máster de inteligencia artificial. Esto parece que vengo a hablar de mi libro y efectivamente vengo a vender el máster de inteligencia artificial porque me parece que es una de las mejores propuestas que actualmente están encima de la mesa para los riesgos, para las necesidades que necesitamos ahora. Total, yo vengo a hablarles de mi libro que es, bueno, vengo a hablarles de un elemento importante al que me voy a dedicar en la docencia del máster de inteligencia artificial, que es las decisiones automatizadas, la utilización por parte de la Administración Pública de sistemas de decisión automatizada. En concreto, hay un aspecto que he estudiado recientemente, que es, bueno, si tenemos derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, tal y como aparece en el artículo 22 del Reglamento General de Datos. Yo soy un poco clásica en todas estas cosas y a mí cada vez que hablamos de nuevos derechos me pongo un poco a sospechar, no vaya que tengamos cuartas, quintas, sextas generaciones de derechos y cada vez ampliamos más la taxonomía de derechos y paulatinamente reducimos su eficacia. Pero bueno, ya le digo que mi propuesta es no tanto mirar a si tenemos o no derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, sino que me gustaría mirar más en el propio derecho administrativo, en las garantías tradicionales que tenemos y fundamentalmente en dos de ellas. Una es el derecho al buen gobierno, el derecho a la buena administración, que está en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y otro fundamental es el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española. Fíjense que a mí están intrínsecamente unidos al concepto de Estado de Derecho. A mí me parece que esto nos ofrece una mejor garantía para la protección de los derechos derechos individuales frente a la Administración Pública cuando en el ejercicio de sus potestades utiliza sistemas de automatización en sus decisiones. Bueno, es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de las decisiones administrativas automatizadas, el impacto es inminente, es directo sobre los derechos individuales. Toda actividad administrativa impacta, afecta derechos individuales. Por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son las garantías para defender nuestros intereses frente a esa actividad automatizada. Bueno, el marco jurídico, como ya les he adelantado, yo creo que es el marco jurídico que nos da el derecho administrativo. Claro, soy administrativista, ¿qué podía decir? Pero es verdad que todas las áreas podemos contribuir y yo creo que el derecho administrativo ofrece un sistema normativo, un conjunto de reglas y de principios que aplicados a la automatización de las decisiones administrativas nos garantiza, nos protege nuestros derechos frente a la actividad de la administración pública. Bueno, hay un concepto de decisión automatizada, no les voy a aburrir mucho con esto, pero hay un concepto funcional de automatización, de decisiones automatizadas, de acuerdo con la cual depende de la interacción entre el humano y el sistema de automatización. No podemos tener un sistema muy débil, muy poco automatizado, como por ejemplo cuando la Administración Pública utiliza un checklist. Dice, pues sí, ha presentado este documento, cumple este requisito. Y luego tenemos sistemas súper automatizados de cajas negras, que ya es una decisión autónoma. Todos ellos son decisiones automatizadas, es decir, cada vez que cuando utilizamos un sistema de automatización, un sistema de decisión automatizada, generamos una decisión automatizada. No depende tanto, por lo tanto, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista funcional, no es tan importante si es mucho o es poco como cualquier intervención, cualquier imbricación entre el humano y la máquina, ¿vale? Esto sería una decisión automatizada. Pero claro, ¿qué es desde el punto de vista jurídico? Porque a nosotros lo que nos interesa es el concepto normativo, que para eso somos juristas y nos interesa el mundo del deber ser, no del mundo del ser. De acuerdo con el mundo del deber ser, el concepto normativo, bueno, tenemos un pequeño indicio en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos. Y claro, el artículo 22 dice, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado.
que produzca efectos jurídicos, etc. Esta definición de decisión automatizada vinculada al artículo 22 del reglamento parece que nos ha conducido siempre por la idea del únicamente, ¿no? Solamente si utilizamos un sistema automatizado hablamos de automatización, de decisión automatizada, y si no, no. Entonces, claro, las garantías del 22 funcionan cuando solamente se utiliza un sistema automatizado, pero si utilizamos uno entre muchos, pues tampoco, eso ya no llama a las garantías del artículo 22. Bueno, en este sentido, el gran cambio lo hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto SUFA, donde ya interpretó que una decisión automatizada es o bien una decisión donde se ha utilizado un sistema de automatización, un sistema de decisión automatizada, un sistema de inteligencia artificial, o cualquier elemento que necesariamente afecta a la decisión final. Es decir, y esto es muy importante porque significa que una decisión automatizada es aquella decisión, normativamente estamos hablando, aquella decisión en la que en cualquier momento del proceso de decisión, incluso en las fases preparatorias del procedimiento administrativo, que esto es lo que me interesa, se ha utilizado un sistema de automatización. Es decir, cualquier decisión, no solamente la decisión final, sino cualquier estadio del proceso decisorio que determine la decisión final. Eso es una decisión automatizada de acuerdo con el Tribunal de Justicia, levantando por fin el velo de qué es automatización. Ya no es solamente, únicamente utilizamos, sino en cualquier momento utilizamos un sistema de automatización que determina el resultado final, ¿vale? Y esta es la clave, es decir, cuando estamos en una decisión automatizada, pues dice el Tribunal de Justicia que cuando el sistema de inteligencia artificial que utilicemos en cualquier fase del procedimiento administrativo, que es lo que a mí me interesa, transmita ese valor probabilístico a la decisión final. Transmita, no determine, no sea el resultado de, sino que transmita ese valor a la decisión final. A mí esta definición que levanta el velo del artículo de la limitada aplicación del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos me interesa muchísimo por una cosa, que es en el procedimiento administrativo se utiliza un montón la inteligencia artificial, sobre todo en las fases preparatorias, previo a la iniciación del expediente administrativo. Y justamente es ahí donde no podemos intervenir, no podemos tener garantías, porque claro, no está en el expediente. Entonces, pues no sabemos, hay perfiles o hay sistemas en los que ya van detectando el posible defraudador, va creando perfiles, pero esos sistemas no podemos saberlos, primero no lo sabemos y segundo no sabemos si nos lo han aplicado porque como es en una fase previa, pues no está en el expediente administrativo. Bueno, entonces, ¿qué garantías tenemos ante esta situación? Bueno, pues yo defiendo que es el derecho administrativo, y para eso soy administrativista, pero es que de verdad me lo creo. Entonces, hay una serie de garantías que ofrece este sistema normativo, este conjunto de reglas y de principios, y quisiera detenerme en una muy concreta, que siempre explicamos en derecho administrativo y los profesores aquí no lo conocemos muy bien, que es el procedimiento administrativo como garantía. Claro, el procedimiento no hay que irse a derechos fundamentales, que también, pero el procedimiento administrativo como garantía para el ciudadano yo creo que deberemos de interpretarlo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto SUFA y también a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el asunto Bosco, con el acceso al código fuente. Bien, para empezar, por ejemplo, en todo procedimiento, pinceladitas simplemente. Una pincelada es en el procedimiento administrativo tenemos el derecho a hacer alegaciones y el derecho de audiencia, es decir, hacer la alegación, a ser oído antes de que se decida. Esto es man in the loop, o sea, esto es realmente, aquí es donde reside también la reserva de humanidad. En el procedimiento administrativo, por lo tanto, es necesaria la intervención del ciudadano, del interesado en este caso, porque estamos hablando de un procedimiento administrativo concreto. Y lo que es importante tener en cuenta aquí es que, claro,
no es solamente poder alegar, sino poder alegar de manera razonada. Yo solamente puedo alegar, hacer alegaciones, participar, ser oído de una manera constructiva, podríamos decir, si yo sé cuáles son los criterios de decisión que está utilizando la administración pública. Y por lo tanto, si yo sé que está utilizando sistemas de decisión automatizada, la administración debe de decirlo, mira, sí, lo estoy usando, es tal cosa. Entonces, a partir de ahí yo ya sé cómo hacer alegaciones, no tengo que esperarme a la fase contenciosa administrativa. En fase administrativa también debería de ser capaz de conocer cuáles son esos sistemas de automatización y poder defenderme. También hay otro elemento, muy rápidamente, del procedimiento administrativo, que es la notificación. Algo tan tontito como que se me notifique. Se ha iniciado un expediente administrativo, usted es la parte interesada y estas son las razones por las que he iniciado. Bueno, en la notificación, la legislación francesa sí incluye la obligación de notificar, no informar, notificar que se ha utilizado un sistema de automatización para alcanzar la decisión. Bueno, pues nosotros deberíamos de pensarlo también, que una notificación defectuosa es una notificación en la que no aparece la relación o la referencia al sistema de inteligencia artificial cuando, de acuerdo con el artículo 22 y la interpretación que nos ha hecho el Tribunal de Justicia, ese cálculo probabilístico es determinante para la decisión, va a ser determinante para la decisión final, porque todavía no nos han notificado el acto, pero sí nos han notificado el inicio del expediente. Y luego, la última cosa que quiero mencionar del del procedimiento administrativo es la motivación del acto. Claro, justificar el acto administrativo, nosotros tenemos llevamos apesadumbradamente una carga. La Ley de Procedimiento Administrativo habla de una justificación que es suscinta referencia a los actos y a las... No, vamos a ver, ya tenemos que hablar de, si hablamos de una motivación, de una justificación de los actos administrativos, esta justificación está vinculada inescindiblemente al derecho de la tutela judicial efectiva. Solamente cuando sé cuáles son las razones que justifican el acto administrativo, la decisión administrativa, es entonces cuando podré defenderme, porque si hay una sucinta referencia a los hechos y a los artículos que me están aplicando, pues posiblemente no sea capaz de defenderme, se me quiebra este derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, en la justificación de la administración del acto administrativo tiene que haber también una referencia a la utilización, si se están utilizando sistemas de decisión automatizada y cuáles son. Luego llegaríamos a un problema, y es que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo en el asunto Bosco, voy muy rápido, claro, sí que parece que tenemos derecho a acceder al código fuente. Claro, pero si yo accedo al código fuente, enseguida llamo a mi cuñada, que es catedrática de informática, para que me explique qué es lo que estoy leyendo, porque no lo sé, no lo conozco. A partir de ahí aparece de nuevo una quiebra importante en las garantías. Hay quienes van a poder conocer, leer, interpretar, entender el código fuente y quienes no. Y a partir de ese momento se va a producir también una especialización. Y aquí es la ventana de oportunidad para promocionar el máster de inteligencia artificial. Es decir, lo que nos dice el Tribunal Supremo es que cuando accedemos al código fuente, accedemos a él para ver si el código ha trasladado los mandatos jurídicos. Bueno, esto que yo he hablado con tecnólogos, hay aquí alguno, perdónenme si me extralimito, para ellos, claro, leer una norma de procedimiento administrativo, un procedimiento, para ellos es todo, lo ven todo como código, todo no es lenguaje natural. Y para mí el derecho es lenguaje natural y por lo tanto tiene una gran dificultad de trasladar ese lenguaje natural al lenguaje de código. Ser capaces de establecer equipos interdisciplinares entre juristas y tecnólogos para que el tecnólogo entienda cuál es el mandato del derecho y que es lenguaje natural y el jurista entienda los límites del lenguaje en código, yo creo que es importantísimo para poder explicar el código y justificar la decisión, que son dos
dos ámbitos diferentes, dos campos diferentes de intervención. Uno, el de la justificación, es el mundo jurídico, es el mundo del deber ser, es el mundo que está relacionado con las obligaciones que debemos, son mandatos prescriptivos. Otro es el mundo del ser, es el mundo de la explicabilidad, es el mundo de cómo funciona el algoritmo, igual que es el mundo de cómo funciona un motor de 4 tiempos. Es decir, yo no veo mucha diferencia entre que me expliquen una caja y me expliquen un motor de 4 tiempos. Pero tenemos que ser muy cautos, y con esto concluyo, tenemos que ser muy cautos los juristas, estar muy alerta para que el lenguaje de la explicabilidad no domine nuestro mundo, que es un mundo de normatividad. Muchas gracias. Pues gracias de nuevo por tal ajuste del tiempo y también, por supuesto, por el contenido, cuestiones tan interesantes. Han visto que ya van saliendo, ya han salido todos los sesgos, la transparencia, las materias, digamos, basilares en la aproximación del derecho público en este momento inicial que estamos de aproximación al derecho público a la inteligencia artificial. Y como cuarta ponente, cuando quieras, Carolina. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, no puedo dejar de agradecer a Fernando Llano por la invitación. Una tercera semana más, que es muy importante, la transferencia del conocimiento, la difusión, porque no nos olvidemos que también desde la academia y desde la administración pública es una responsabilidad de todos la ilustración, como decía ayer, o la alfabetización digital. También a la mesa, yo a Fernando le dije, para mí es un honor absoluto, porque son mis maestros, y además porque sabía aproximadamente por dónde podían ir, porque son referentes y a quienes admiro. Y le propuse a Fernando, Fernando, tú quieres algo innovador. Bien, que haya una diferencia en esa semana entre el año pasado y este. Y le dije, mira, los dos grandes titulares del derecho administrativo que están muy a la orden del día son, evidentemente, acabamos de decirlo, la sentencia Bosco, pero el otro es la inteligencia artificial generativa utilizada por la administración pública. Porque es cierto que el protagonismo se lo llevan las decisiones automatizadas, eventos reglados, se utilizó el algoritmo, como bien han definido y como siempre lo hacen en todos sus estudios los compañeros de mesa. Pero no podemos dejar de tener en cuenta, si ahora usamos la mano, todos tenemos la mano, ¿qué distancia tenemos entre la mano y la inteligencia artificial? Eso es lo que ve el ciudadano. Y el derecho administrativo, entre otras cuestiones, regula las relaciones de los ciudadanos con las administraciones y entre las administraciones, ¿no? Por lo tanto, me parecía un tema importante, pero sobre todo porque, no solo por cercanía, sino también porque yo me preguntaba, ¿realmente tenemos datos exactos de si la administración está utilizando inteligencia artificial generativa? No voy a ir al concepto, pero todos sabemos qué es. Al final, la creación también se llama inteligencia artificial creativa, que nos permite de manera automatizada obtener un texto, un vídeo y cualquier otro formato, inclusive de audio y demás. Entonces, sí, tenemos datos muy importantes. Ayer lo decía Vincenzo. Existe el reporter, justamente que hace alusión al JRC, que hay registrados 1.600 casos de utilización por las administraciones públicas de inteligencia artificial, básicamente que tenden o están orientados hacia el servicio público y hacia la eficiencia de la administración. Pero la otra pregunta es, ¿inteligencia artificial generativa? Pues sí. Están registrados, dentro de forma oficial del JRC, 100 casos. De esos están destinados básicamente a 3 cuestiones esenciales. La primera, servicios públicos y participación de la ciudadanía. La segunda, que tiene que ver precisamente con el ad intra de la administración, que decimos muchos, es decir, con esa eficiencia. Y el tercero, monitorización y cumplimiento de reglamentos. Para eso, esa es la radiografía que tenemos hoy
del uso de la inteligencia artificial generativa. Dicho esto, además de ser creadora de contenidos, tenemos ahí un concepto, ayer decíamos, no podemos pensar en una nebulosa, tenemos que pensar en esto, en que está cerca, en que lo podemos utilizar, pero que es una herramienta. Ayer mismo la agencia digital nos decía, estamos programando, se va a publicar antes de fin de año, una IA generativa para poder consultar el BOJA, fantástico, a los que nos dedicamos al derecho. Es decir, son aplicaciones concretas, pero también tenemos el cartel de las fiestas del pueblo de una administración local. O tenemos unas magníficas presentaciones para un proyecto de políticas públicas. Sí, señores, todo eso es IA generativa. Y decía precisamente que es muy importante analizarla, aunque parezca un tema menor, porque precisamente tenemos que pensar si una administración usa una IA generativa, lo hace a través de un modelo propio o utiliza esta serie de IA generativa, chatbots conversacionales, que nos dan al final entre ese input y ese output, es decir, ese contenido o esa imagen que el empleado público quiere utilizar. Entonces, ¿cómo regulamos eso? ¿Qué hay en ese sentido? Podemos hablar de una aplicación más formal o informal. ¿Esto en qué tiene que ver o en qué impacta? Pues impacta en todo el ciclo de vida de esa IA generativa. En ese sentido, ayer, y coincido plenamente con el profesor Cotino, decía, la barrera, la protección primera cuando hay tratamiento de datos es el Reglamento General de Protección de Datos. Minimización, privacidad en esa responsabilidad proactiva, sin ninguna duda. Pero también tenemos que tener en cuenta, como modelo fundacional y en concreto de propuesta general, es que el Reglamento de Inteligencia Artificial también tiene una serie de obligaciones. Los chatbots conversacionales, en el mismo reglamento, habla precisamente de ese principio de transparencia. Los ciudadanos tienen que conocer que están tratando con un chatbot conversacional, que es una IA. Lo mismo sucede con esa evaluación de riesgos y, por supuesto, con todos y cada uno de los principios que hemos desarrollado aquí, pero fundamentalmente algo, para mí, principal, que es la supervisión humana. Dicho esto, nos podemos preguntar, y a línea, como yo siempre digo, y a pie de calle, esta administración, ¿qué le ofrece al empleado público que usa una IA generativa? Pues tenéis que saber que también dentro de los informes de la Comisión Europea existen más de 17 Estados miembros que han tenido que elaborar una guía específica para los funcionarios y funcionarias públicas. ¿Para qué? Para el uso de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, Italia, Suecia, Polonia, Bélgica. Pero además, dentro de nuestro país, guías como la del Protocolo de Barcelona y también, por supuesto, la de Castilla y León. Pero a mí lo que me preocupaba, no sé si a vosotros en esta exposición, era saber si realmente, primero, qué sesgos podían tener, algunos son conocidos, pero otros podemos reflexionar. Y en segundo lugar, cómo hacer esa evaluación y supervisión y sobre todo en determinados niveles, es decir, desde el comienzo y en todo el ciclo de vida. Empiezo por los sesgos. ¿Cuáles son los clásicos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sesgos puede tener? Evidentemente, género, racial, sí. ¿Qué más? De representatividad, es decir, porque esa inteligencia artificial generativa puede no tener los suficientes datos. De conformidad, precisamente nos puede dar la conformidad de su perspectiva, pero que no es la realmente aplicable. A mí la que me preocupa, y lo dijo el profesor Antonio José Sánchez, es precisamente el sesgo de automatización. Lo que me da la IA lo aplico, entiendo que es correcto. ¿Pensáis
que la administración pública realiza una labor de alfabetización en relación o en el contexto del marco de las competencias digitales? Pues como creo que sabéis todos, y si no lo ilustro, en el año 2023, en noviembre, se introdujo la IA generativa. Si vosotros lo leéis, básicamente lo que nos está diciendo es que utiliza desde el principio ético la IA generativa, hace un uso responsable y seguro, pero esto tenemos que aterrizarlo. Y en esto es donde yo quiero incidir y creo que es una de las aportaciones que se pueden hacer. Y es, vamos a analizar el uso o pedirles también a los funcionarios hacer un protocolo, evidentemente, sobre 4 aspectos esenciales. El primero es la necesidad. ¿Hay necesidad o no de usar inteligencia artificial generativa? ¿Tengo otras alternativas? ¿Qué me dice la norma? En segundo lugar, esa pertinencia. ¿Es el momento? ¿La puedo usar previo al procedimiento? ¿Solo la uso para determinadas cuestiones? Porque cuando nosotros pensamos en IA generativa, tenemos que pensar mucho más allá y todo lo que está creciendo. Pero también tenemos que evaluar los riesgos, la sensibilidad de esos datos y sobre todo algo fundamental. ¿Cuál es el impacto del error si yo uso IA generativa? ¿En quién impacta? Por lo tanto, el último sería la última supervisión de validación que tiene que ver con la normativa, es decir, que ese producto sea conforme a esa normativa, por supuesto que a todo conforme al principio de legalidad y de acuerdo al objetivo que habíamos establecido, que esto es fundamental, no a un procedimiento, si en el caso de que sea, o un proceso de creación. Con esto validamos o podríamos proponer una validación muy clara, pero claro, ¿qué están proponiendo las guías? Las guías están proponiendo la trazabilidad, por supuesto, la trazabilidad en todo ese sistema, porque podemos utilizar cualquiera de esos productos para otro procedimiento. Entonces, aquí hay que ser muy claros cuál es el límite en la utilización. Y yo decía, se había recurrido al uso de guías, o pensaba, ¿no?, mientras preparaba la ponencia, porque si nos vamos al derecho administrativo, nosotros decimos, ¿cuál es esa garantía? Evidentemente, las administraciones sirven con objetividad los intereses generales con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Correcto. Buena administración, 41, correcto, como bien ha comentado Leonor. Sí. Y todo el derecho administrativo en su conjunto, efectivamente. Pero entiendo que es necesario proponer esa incorporación a los efectos de elaborar un marco mucho más implicado, preciso, para la utilización de este tipo de inteligencia artificial generativa. Entre otras cuestiones, primero, por su carácter transversal, por su carácter exponencial, es decir, transversalmente se puede utilizar en diferentes áreas del derecho administrativo, en diferentes áreas, ámbitos, pero también exponencialmente, porque lo que empezamos, los que nos dedicamos a esto, a hacer esas primeras pruebas en diciembre del 22, empezó en noviembre, o enero del 23, que fue el gran boom, sabemos que hay mucho más y que cada año es mucho más. Por lo tanto, yo lanzo igual a la mesa y a los compañeros, si no es muy osado, ¿necesitamos o no modificar el Real Decreto 203/2021, donde regulamos la forma, los medios electrónicos para los distintos procedimientos y en general para la actuación? Evidentemente, tenemos que pensar en que no valen solamente unas guías. Hay que tener un sentido profundo de la importancia de servicio público que cada uno de los empleados públicos brinda a la Administración. Y por lo tanto, en este contexto, el reglamento de la inteligencia artificial nos alumbra que hay como una intersección, que es lógico, que es necesario, pero sobre todo
que dentro de esas garantías administrativas, ese uso adecuado que nos proponía Fernando Llano, sea siempre conforme al principio de legalidad, entendido en la intersección que se encuentra la inteligencia artificial generativa en el contexto actual. Gracias. Bueno, pues gracias también por tan apasionada, además, ponencia y por ajustarte de nuevo al tiempo. Hemos recuperado como media hora y con un tiempo para cualquier intervención que quieran hacer. ¿Sí? Aquí hay una intervención en segunda fila. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta para Leonor. Me pareció muy bien el rigor en el lenguaje. Creo que si uno revisa los últimos en el fondo, instrumentos que se han generado a nivel europeo, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 86 del Reglamento de Inteligencia Artificial, entregan esta garantía de una explicación, de explicabilidad. Y uno debería usar el término explicación o explicabilidad en el tenor de una aclaración, una transparencia, una descripción de cómo opera el sistema. Pero cuando uno se va al ámbito de la judicatura o al ámbito del derecho administrativo, en realidad lo que uno le debe al ciudadano no es una explicación en el sentido de una aclaración o una descripción. Como tú bien dijiste, estamos en el ámbito normativo. Cuando, yo soy de Chile, entonces, pero entiendo que los sistemas son muy similares. Cuando se exige que las sentencias sean fundadas o se exige que el acto administrativo sea motivado, no se exige en el sentido de una descripción o una explicación, se exige en el sentido de una justificación normativa. Y por tanto, yo creo que ahí está el gran problema, en el fondo, ¿cómo cumplimos con, y esta es la pregunta, cómo cumplimos en la práctica con justificar el acto administrativo cuando el acto administrativo en la práctica es el output de un sistema automatizado? Entonces, por ejemplo, en Chile, el sistema de admisión escolar, la lista, el algoritmo hecho por unos premios Nobel da una lista de un ranking. Y el acto administrativo es la publicación de esa lista. Su hijo quedó en tal colegio o en este otro colegio. O el sistema de fiscalización del servicio de puesto interno. ¿Eres fiscalizado o no eres fiscalizado? El funcionario no puede decidir que el niño va a otro colegio. El acto administrativo es el output del sistema. Y hay un problema epistemológico. Los sistemas de inteligencia artificial no operan como los seres humanos. No operan en sentidos causales. Operan en sentidos de inferencia algorítmica, o sea, de inferencia estadística. Y por tanto, no le estamos pidiendo algo a un sistema que no lo puede entregar, en el sentido de la justificación tendría que ir por un raciocinio, una justificación normativa. ¿Cómo le pedimos eso a un sistema que opera en un sistema, en un modelos epistemológicos completamente distintos? Entonces la solución es, ¿rebajamos el requisito de justificación o de motivación del acto administrativo? ¿O encontramos una manera de compatibilizar, a pesar de que el sistema opera en otro modelo, de efectivamente encontrar no sé, la justificación en el modelo que no justifica, solamente entrega outputs precisos, pero en base a otras consideraciones? Bueno, muchísimas gracias. En un artículo que yo vengo a hablar de mi libro, en un artículo que publiqué, yo considero que la inteligencia artificial son criaturas empíricas en un mundo normativo, así las defino. Entonces, efectivamente, tienen unos límites y sus límites son en el ámbito epistemológico al que pertenecen. No pertenecen al ámbito de la racionalidad del discurso general, del discurso práctico, el discurso del deber ser. Están estupendamente, pueden ser muy útiles en el mundo, en el discurso del ser, pero no en el discurso del deber ser. Entonces, cuando las teorías de la argumentación jurídica establecen distintos niveles de argumentación, un nivel interno, un nivel externo de argumentación, de justificación jurídica, claro, siempre hemos pensado que es el juez, siempre que pensamos en un operador jurídico haciendo justificación, siempre pensamos en el juez. Pero son muchos los operadores jurídicos que desarrollan de justificación, tanto interna como externa, tanto a nivel, McCormick lo llamaba primer nivel, de segundo nivel. Bueno,
Por ejemplo, en la elaboración, por eso digo, en el procedimiento de elaboración, de diseño de un sistema de inteligencia artificial, ahí tiene que estar también la teoría de la argumentación jurídica puede acudir, igual que acude en el procedimiento. En el discurso legislativo. También acude al legislador. Bueno, pues ¿por qué no acude también en el ámbito, esta teoría de la argumentación, en el ámbito de la creación del código? Siempre y cuando tengamos claro que una cosa es el lenguaje natural del derecho y es un lenguaje que necesariamente está abierto a la interpretación, a la contextualización, tanto social como incluso ideológica, moral, si quieres, y por otra parte está el lenguaje código, que es un lenguaje matemático, podríamos decir. Pero lo más llamativo, lo que ahora yo creo que tenemos, la sentencia del Tribunal Supremo nos marca, en el fondo está pensando en esta diferencia entre explicabilidad y justificación, porque nos está diciendo que podemos acceder al código fuente, vamos a necesitar sistemas de explicabilidad para entender el código fuente, pero lo vamos a hacer, queremos acceder a ella para saber si se adecúa a la norma. De manera que, como si estuviéramos en una caverna, al final va a ser la norma la que vaya a determinar la validez o no del sistema de inteligencia artificial. A mí me parece que es muy importante, puede que estemos cambiando de paradigmas, que no pasa nada, es decir, puede que ahora nos dejemos de racionalidad, nos dejemos de discurso racional, olvidémonos de Kant, por Dios, qué horror, y abracemos un formalismo como el que nos propone la inteligencia artificial y como el que nos propone, es que hablar de asuntos jurídicos con tecnólogos es cadabrante a veces, porque es que te plantean soluciones que dices, un momento, habrá que ponderar, habrá que interpretar, habrá que ver la textura abierta del lenguaje para poder desarrollar una justificación. Entonces, yo soy una gran defensora de estos dos mundos. Yo no le voy a pedir jamás a la inteligencia artificial que justifique, es más, yo voy a intentar siempre decir, no, eres una criatura empírica, tienes unos límites, no me puedes decir qué debo hacer. Ya seré yo quien decida qué debo hacer, con un discurso, con una justificación externa, si es necesario. No sé si aclaro. ¿Cuestión? Me he tomado mucho tiempo, lo siento. No. Muchas gracias. Quería agradecer a todos sus ponencias. Y bueno, confesando mi ignorancia, me he sentido muy interpelado por lo que ha dicho nuestro colega, y quería plantear una cuestión quizá muy de filosofía del derecho. Quizás una forma, se me ocurre, ¿no?, de resolver el problema de que un sistema, ¿no?, de inteligencia artificial no puede propiamente dictar normas, ¿no? Sería quizás acudir a una distinción que hacía Kelsen entre normas y proposiciones normativas, ¿no? Una norma es, por ejemplo, levántate y anda, ¿no?, dijo Jesucristo a Lázaro, ¿no? Y si yo digo, en cambio, Jesucristo dijo, levántate y anda, esto es una proposición normativa, es decir, es un enunciado descriptivo que tiene como objeto una norma, un acto normativo. Y desde ese punto de vista esto sí que es verdadero o falso, a diferencia de que las normas no son verdaderas ni falsas, ¿no? Y quizás fuera una forma de superar el problema, digamos, técnico, ¿no?, de que un sistema, nos parece un poco extraño que un sistema de inteligencia artificial pudiera dictar normas, ¿no? Entonces lo que hace simplemente es describir las que existen y operar lógicamente con ellas, ¿no? Y a mí eso me parece que sería una forma de explicar lo posible, salvando el problema de la distinción entre ser y deber ser, ¿no?, típica del discurso de Kelsen, por ejemplo, ¿no? En fin, es una idea, perdón. Está muy bien, Alfonso. Lo digo sobre todo porque cuando se habla, por ejemplo, de los límites de la lógica en el derecho, y aquí estamos en un problema, siempre hay uno de los problemas. ¿Cómo aplicar esa lógica a normas que no son ni verdaderas ni falsas, ¿no? Llamado dilema ayer, ¿no? Entonces yo creo que una forma de resolver el problema
Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, terminamos aquí y hay una pausa ahora que estaba prevista para las 12, va a ser ahora y a continuación después hay una mesa, si no me equivoco, de inteligencia artificial y derecho laboral, ¿no? Muchas gracias a todos.